Ahora sí, una vez más le doy la bienvenida a todos aquellos líderes que quieren seguir creciendo. Esta es una escuela de líderes especialmente enfocado para los ancianos y quizás también para aquellas hermanas que quieren servir con ese cargo. No solamente a los que han sido elegidos, sino a los que en un futuro podrían ser considerados como ancianos de iglesia. Yo quiero felicitar a aquellos que se conectan. Al ver al primer anciano de Talleres, veo que los ancianos tienen esperanza en este distrito. Al ver a Luis Esteban Puertas también, veo ahí a Luis Castro, por ahí también la vi a Beni, Marcelo, no sé si es el esposo de Beni, Minerva la veo conectada también. Bueno, felicitaciones a aquellas y aquellos, a Constantino también lo veo conectado. Si por ahí pueden colocar su cámara un momento para saludarlos, sería un privilegio. Si no, igual continuamos con la clase y la preparación que ya hemos comenzado en algunas sesiones anteriores. ¿Qué les parece si ya hemos cantado? Quizás el cántico no sale en la grabación, pero vamos a empezar con una oración y explicarles lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que allí donde están, les voy a pedir por favor que puedan inclinar el rostro. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias por este momento separado para seguir con el entrenamiento, ahora enfocado a los líderes, a esos líderes, especialmente aquellos que llevan la lideranza de la iglesia como ancianos, y también a otros que se preparan para ser ancianos o para tener un liderazgo en la iglesia. Que lo que podamos tratar ahora pueda servirnos para nuestro crecimiento, no solamente personal, sino nuestro crecimiento como líderes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, apreciados, esta es la cuarta sesión de clases. Bienaventurados aquellos que están siguiendo desde el principio. Les voy a mostrar la página web, que es el espacio donde grabamos y colocamos todos los materiales que venimos desarrollando en esta sesión de clases. Recuerden que una hora y 15 o una hora y media a veces queda bastante corta para tratar tanta temática de liderazgo. Por eso colocamos algunas lecturas y colocamos algunas tareitas para que el líder pueda leer y seguir creciendo. Si tú no recibes el enlace de este espacio de los ancianos, de la escuela de ancianos, ahora, no necesariamente tienes que ser anciano elegido o anciano que alguna vez lo fue. Con el hecho de querer prepararte, con el hecho de querer crecer, ya da la convicción de que te estás preparando más y que algún momento la iglesia puede ver en ti un líder para seguir liderando su iglesia en la tierra. Así que el requisito no es necesariamente ser un anciano eh, en ejercicio. Es para todos aquellos líderes, por supuesto, con énfasis en el ancianato. Si tú no estás o no estás recibiendo los materiales, quiere decir que no estás en el grupo de la escuela de ancianos. Así que si estás interesado, yo solamente comparto el material con aquellos que están interesados. Me escribes y me dices, pastor, voy a esforzarme por estar en cada clase o por lo menos voy a mostrar interés y te voy a pasar todos los enlaces para que tú puedas descargar la temática, la lectura. Mira lo que hay en la página, en este espacio web de la Escuela de Ancianos. Te lo voy a mostrar aquí para que puedas ver lo que un líder y lo que los ancianos en ejercicio y los futuros ancianos deberían leer, repasar, practicar, porque un líder no solamente lo es por elección, un líder no solamente lo es por llamado, un líder también es porque practica y se esfuerza en aprender. Miren, este es el espacio de la Escuela de Ancianos. Aquí aparece en primer lugar la relación de un anciano con el manual de iglesia, clave que puedas leer, por favor, anciano, líder, te va a servir para crecer en tu liderazgo, en tu preparación de líder. Luego, este material es el material que estamos repasando y que repasaremos durante las sesiones que nos falta de la escuela de ancianos, que será una escuela regular
Sin embargo, estamos dando énfasis en estas primeras sesiones en repasar esta guía. Por favor, si eres un anciano o te preparas para ser anciano o eres un líder que quieres aprender, descarga este manual y repasa. Hoy repasaremos de una forma breve el capítulo 4 porque estamos en la sesión 4. Las primeras sesiones, muy aparte que hemos tenido algunos invitados, hemos repasado los tres primeros capítulos de esta guía para ancianos de iglesia. Por favor, querido anciano, descarga, prepárate, vuelvo a repetir, quizás los cortos minutos que yo puedo tener el privilegio de enseñar, de repasar, esos minutos quedan cortos para poder repasar algunos otros tópicos claves que un anciano debe saber y este manual es el manual que deberíamos leer. ¿Está bien? Luego hay otro material de esfuerzo, de refuerzo que deberías leer. Es el libro de Helen White, Liderazgo Cristiano. Un libro muy interesante, un manual muy completo de lo que significa ser un líder cristiano. Mira, si tú como líder, especialmente como anciano, como director de iglesia, de grupo, te lees por lo menos estas tres materiales o estas dos guías, la guía para anciano de iglesia y el liderazgo cristiano, estás preparándote de una manera muy profesional, de una manera muy responsable para cumplir tu tarea en la labor que Dios te encomenda, ¿ok? Luego de eso ya tenemos aquí las clases que hemos pasado, aquí están cada capítulo, el resumen de cada capítulo y algunas lecturas que va a caer bien en tu liderazgo. Liderazgo cristiano, modelos de liderazgo, quién es un anciano de iglesia, hay algunas clases grabadas aquí. Luego también hemos empezado a repasar algunas ceremonias que todo anciano debería conocer y saber y hemos tratado en la clase número 2 sobre esa ceremonia que llamamos la ceremonia de ungimiento, clave que debería saber y repasar. ¿Ok? Así que está aquí estos materiales. La clase 3 hemos tenido la visita y el entrenamiento del pastor Wilson Lagos desde Inglaterra, y quien nos habló del liderazgo, de cómo tratar o cómo un líder debería comportarse. Aquí está el material también. Y ahora trataremos, por supuesto, la sesión número 4. Y si algo voy a enfatizar ahora, es una tarea clave que todo líder, especialmente el anciano, debería hacer, la visitación. Pero antes voy a repasar de forma breve el capítulo 4 de nuestra guía de ancianos. Así que prepárense porque ahora tenemos un buen material que repasar y luego tendrás este espacio para poder recordar y descargar y repasar los materiales que como líder deberías leer. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir para ir a la presentación, pero quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Todo va quedando claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Espero que estas lecturas, que estas capacitaciones te sirvan para tu crecimiento. ¿Correcto? Yo espero que aquellos que están allí conectados también estén tomando apunte, estén viendo ese espacio y si no lo puedes ver, vuelvo a repetir, pídeme que seas parte del grupo de la escuela de ancianos. Y vuelvo a repetir, no necesariamente tienes que ser un anciano que fue elegido alguna vez ni un anciano en ejercicio. Basta que tenga las ganas de crecer, de aprender, y algún momento tengo la certeza que la iglesia verá en ti esa preparación y tengo la certeza que quizás algún momento o a la brevedad posible podrás ser un anciano de iglesia en ejercicio, ¿ok? Una vez que he dado esta introducción, este repaso, voy a ir rápidamente a la primera parte. La primera parte vamos a repasar el capítulo 4 de la guía de procedimientos o de la guía para el anciano de iglesia. Esto que voy a resumir es el capítulo 4 que está en ese manual, que descárgalo en forma digital y si por ahí tienes de repente el manual en físico, bienaventurado, subrayalo, ¿ah? Yo veo que ahí Luis Esteban Puertas está buscando sus manuales, yo no sé si por ahí lo tiene, de repente lo tiene, muy bien, lo tiene allí listo, así que si lo puedes leer de forma
física, tomando el libro, bienaventurado, pero también el manual está en digital para que lo puedas imprimir o lo puedas leer en tu celular o en tu iPad o tu tablet, ¿ok? Vamos a repasar esto. Voy a enfatizar algunos puntos de este cuarto capítulo y yo te pediría, por favor, lee, repasa. Una vez más, insto a los ancianos en ejercicio, estudien, repasen, crezcan, desarróllense. Amén. Y también ruego a los que están aprendiendo a ser líderes y serán líderes en un futuro cercano, prepárense, estudien, lean, no dejen de crecer. El líder que solamente se conforma con la predicación del sábado o un par de capacitaciones allí de algún pastor por allí durante el mes, es un líder que va a rayar la mediocridad y es un líder que no va a rendir al 100% de los dones que el Señor le ha dado. Por esa razón, estudia, repasa, lee, busca. Yo siempre menciono, y ahora una vez más mencionaré, un buen cristiano, y cuando hablo de buen cristiano, enfatizo en que un buen cristiano tiene dos espacios, y esos dos espacios lo preparan para ser un cristiano al servicio de Cristo, porque un líder es un cristiano al servicio de Cristo. ¿Cuáles son esas dos partes? La, el momento de la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Y uno tiene su espacio con Dios para conversar, para orar, para arrodillarse, para clamar. Es un espacio tú con el Señor y lo puedes hacer en la montaña, lo puedes hacer allí en un parque, en un rincón de tu habitación, lo puedes hacer en la sala, en un rincón. Si tú tienes tu espacio de tu comunión con Dios, hasta ahí va un cristiano aceptable, pero un buen cristiano, enfatizando ese adjetivo de bueno, no solamente se queda con su espacio de la comunión con Dios, sino va a lo que llamo el espacio profesional. ¿Cuál es el espacio de profesional? Un líder por lo menos cada día debería separar unos 30, 45 a una hora para leer la Biblia profesionalmente, para hacer su sermón, para leer algún libro, para crecer. Si tú no estás teniendo estos dos espacios, querido líder, reacciona, arrepiéntete, crece. Yo sé que a veces andamos cansados, complicados, pero dale un tiempo para tu preparación profesional. ¿Está bien? Y parte de esto es lo que intento al no solamente hacer las clases, sino al dejarles material en esos espacios, en una página dedicada para el entrenamiento de un líder de iglesia. Entonces, ahora sí voy a compartir lo que voy a tratar ahora de forma rápida, todos los pormenores de este cuarto capítulo. Lo vamos a encontrar apreciados en, en el manual, en la guía que ya les he mostrado hace un momento. Así que ahora solamente voy a hacer un repaso rápido. Cuarto capítulo de la guía para ancianos de iglesia y para un líder que desea crecer. Ok, aquí está. Ya hace un momento hemos cantado, cantaremos ahora. Y creo que es bueno aperturar las sesiones de clase para los líderes con este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 1. Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de iglesia. Por eso resalto esta traducción de la Nueva Traducción Viviente. La traducción es, si alguien quiere convertirse en un líder de iglesia, un anciano, un diácono, un director de mayordomía, un maestro de escuela sabática, un líder de grupo pequeño, una maestra de niños. El que desea convertirse en líder dice que desea una posición honorable. Me gusta esta traducción. Es una posición que no cualquiera lo puede tener. Es una posición de honor. Siéntete honorífico, siéntete bendecido, siéntete feliz de querer ser líder de iglesia.
Y yo conozco a muchos hermanos que cuando la iglesia les invita a ser líderes lo aceptan con alegría, con responsabilidad. Y tengo la certeza que al estar tú conectado a esta sencilla clase es porque tú aspiras a servir al Señor como un líder. Que Dios te bendiga en esa aspiración y te prepare y recuerda, eres honorable por querer ser un líder de iglesia. Ahora, después de esta introducción para motivarte, lo primero que quiero resaltar de este capítulo, del capítulo 4, este capítulo 4 del manual para ancianos, habla de ese binomio clave para el buen funcionamiento de una iglesia. Y es el binomio pastor-anciano. Si hay un equipo que si funciona bien, la iglesia funciona bien. Pero si ese equipo no funciona bien, no hay una sinergia, no hay una conexión, no hay una comunicación entre esos dos actores claves, la iglesia sufre. ¿Y cuál es ese binomio? Pastor-anciano. Por eso esta primera cita, antes de presentarte ya en un cuadro el resumen de este capítulo, resalta la idea de que tanto el pastor y los ancianos son socios en el ministerio. Y yo voy a decirles con la experiencia pastoral que tengo. Un pastor sin ancianos o sin buenos ancianos, ¿ah? Porque en mi experiencia también me ha tocado algunos ancianos que de repente no entendieron su labor o su llamado, entonces no los puedo calificar como ancianos que respondieron al llamado que que Dios les dio. Sin embargo, he tenido y sigo teniendo, mi experiencia de ahora es fabulosa, de contar con ancianos que saben lo que, lo que significa su llamado, que aman el llamamiento de Cristo y hacen lo mejor. Y entonces, cuando sucede esa sociedad entre pastores y ancianos, entonces la iglesia va a crecer. Y saben, haciendo un resumen y una recapitulación de cómo llega el pastor a una iglesia, a un anciano, tenemos que recordar que los pastores, y esto es importante entender para explicar, son nombrados por la asociación o misión local. Y justamente soy un servidor en la iglesia de Taller porque la asociación, o en este caso la Unión Adventista Española, vio en mí quizás las características adecuadas para poder liderar la iglesia de Talleres y ahora la iglesia de Clot y el grupo internacional. Ahora, los ancianos, por su parte, son nombrados por la congregación, por la iglesia local, y son a la iglesia a quien ellos rinden cuentas. Estos dos líderes actúan como socios, vuelvo a resaltar, para coordinar todas las actividades de la iglesia. Entonces, de esta forma, ¿ok? Hay dos cosas que tenemos que resaltar. Un anciano y un pastor cuida los intereses de la iglesia, se unen para el trabajo misionero, para el trabajo eclesiástico, porque saben que están trabajando para Dios. Con esta pequeña introducción, ahora les voy a mostrar rápidamente, líderes, porque yo me quiero centrar ahora en una temática que tiene que ver con la visitación. Voy a resaltar en este pequeño cuadro algunos, algunos alcances, algunos puntos claves del capítulo 4 que yo te insto, por favor, anciano de iglesia, líder de iglesia, a leer y repasar. ¿Ok? Mira, ya hemos visto rápidamente este equipo anciano pastor. Y hay que determinar el papel, las tareas de cada uno de esos líderes. Por ejemplo, de forma resumida, yo lo estoy acá colocando como un puntero láser, el papel del pastor. ¿Cuál es el papel del pastor? Por lo menos el pastor debería cumplir estas tres tareas. Al cumplir estas tres tareas, y si el pastor entiende sus tareas y los ancianos y la iglesia entienden las tareas del pastor, entonces no nos atropellamos en los roles que tenemos que cumplir, entonces hacemos que la iglesia crezca. ¿Y cuáles son esos tres papeles, esos tres roles del pastor? Entrenar, delegar y, por supuesto, cuidar de la comunidad. ¿Qué significa en el entrenamiento? Es lo que
yo intento y lo tengo bien metido en mi ADN de pastor. Yo tengo la certeza que si no entreno, si no preparo, entonces no estoy cumpliendo mi función. Y como líderes de iglesia, debería un líder siempre motivar al pastor para que sea un ente de entrenamiento. ¿Está bien? Segundo, yo debo, y yo entiendo que mi tarea también es ayudar al desarrollo de los dones, y la mejor forma de ayudar al desarrollo de los dones es delegar. Por eso que los ancianos, yo no puedo atropellar el papel de los ancianos porque sé que los ancianos cumplen una tarea clave de acuerdo a sus dones. Entonces, el hecho de dejar que los ancianos de iglesia hagan el cronograma, puedan atender algunas situaciones particulares de la iglesia, es una forma que entiendo mi papel en la delegación de las cosas importantes que la iglesia tiene que hacer. Y por supuesto la comunidad, esto tiene que ver con las reuniones, esto tiene que ver con los programas, con los eventos que tenemos que coordinar para el crecimiento de la iglesia. ¿Está bien? Hasta ahí el papel del pastor. Esto ustedes lo pueden eh, 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 leer de una forma más detallada o tener más puntos cuando ya lean el capítulo 4. ¿Correcto? Ahora, no solamente esto. ¿Cuál es el papel del anciano? Anciano, querido líder de la iglesia, recuerda, tú por lo menos tienes 4 tareas claves. Yo no sé si tú lo recuerdas, querido anciano en ejercicio. Y si vas a ser un anciano a futuro, recuerda esto. Esto es clave. Número 1, tú tienes que atender a la iglesia, por supuesto, sin descuidar tu vida personal, familiar y laboral. Pero tú tienes una tarea clave, atender a la iglesia. Y cuando hablo de atender a la iglesia, me refiero que la iglesia tiene necesidades. Y las necesidades lo encuentras en los departamentos, las necesidades lo encuentras en los grupos pequeños, por eso que normalmente los ancianos se reparten en los departamentos de la iglesia. ¿Correcto? Primera, entonces, primera tarea, atiende a la iglesia. Segunda tarea, maximizar los puntos fuertes del pastor. Mira qué interesante, ¿eh? Por eso ahí viene el equipo. Si tú vas conociendo a tu pastor, vas definiendo cuáles son los puntos fuertes, entonces tú dices, yo tengo que fortalecer esos puntos fuertes del pastor y de repente ayudarle para que crezca en algunos puntos que la iglesia necesita. ¿Qué más? Compensar las deficiencias del pastor. El pastor no lo sabe todo, es un ser humano también, llamado como tú, llamado como un anciano, así que al ser un socio del pastor, entonces tú haces de complemento o compensas las deficiencias del pastor. Y 4, quiero recordarte, querido anciano, tú fortaleces a la familia pastoral. ¿Qué significa esto? Wow, yo estoy esperando que un día me diga, Amílcar, pastor, quiero orar por tu familia. Voy a llegar a tu casa, ahí estaré orando por tu esposa, por tus hijos. Wow, ahí ese día yo digo, ya Cristo viene, pues, ¿no? ¿Ok? Clave, ¿ah? Clave. Miren, fortalezcan a su pastor, así como, y yo siempre también insto a los otros líderes, fortalezcan a sus ancianos. Miren, miren las tareas del anciano. Esa sociedad clave, ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien en el repaso. Perfecto. Miren, y eso es la primera parte del capítulo 4. Ahora, la segunda parte tiene que ver con la planificación que los ancianos deben practicar y deben llevar adelante. Por supuesto que en esta parte el manual te presenta la parte bíblica, el asunto de los ministerios, los dones de la iglesia, etcétera, etcétera, o los dones espirituales, etcétera, etcétera, ¿correcto? Te insta a que seas un ente de planificación y todo comienza con la oración. Te insta a realizar planes anuales. Queridos ancianos líderes, los planes de iglesia por lo menos
deberían ser semestrales. No recomiendo hacer planes trimestrales. Lo mínimo que podríamos hacer son planes semestrales. Y por supuesto, lo adecuado son hacer planes anuales y esto te deja margen para poder enfocarte en las actividades que tenemos que hacer. Lo que ya tenemos cierta experiencia en la iglesia, sabemos que planificar no es fácil, coordinar con los departamentos, etcétera, etcétera, no es fácil. Por eso que la planificación tiene que ver con varios detalles y justamente en esta parte 4 de la planificación, queridos líderes, aparecen algunos puntos que tenemos que considerar en nuestra planificación. Por supuesto que a esto tendríamos que fortalecer cómo hacer un plan, pero esto ayuda. ¿Qué debería incluir una planificación? Ahí está. Por lo menos te da estos puntos. Una planificación tiene que tener evaluación, tiene que ver el asunto de, bueno, acá dice instalaciones, pero yo lo llamo, tiene que ver con todo el asunto de la financiación, el asunto de los pormenores en asuntos físicos que debía tener un plan, el evangelismo, tiene que haber un cronograma, tiene que haber fortalecimiento, no olvidarnos de los niños y jóvenes, no olvidarnos del ministerio de la oración, ver las campañas, las series evangelísticas, las implicaciones financieras del discipulado, son varios detalles que debería entrar en el asunto de la planificación. ¿Correcto? Luego este cuarto capítulo también te ayuda a poder entender que hay otro procedimiento clave que son las elecciones de la iglesia. Y es ahí donde entra a tallar el manual de iglesia. Bueno, acá hay algunas páginas que seguramente van a variar. Ya hemos terminado nuestro último Congreso Mundial, se ha hecho algunos ajustes al manual y por supuesto ya en unos meses tendremos el nuevo manual con algunos puntos que han sido ajustados y ahí seguramente se moverá la paginación, pero lo que el líder debería hacer no solamente leer el manual de iglesia, aparte del manual de ancianos, sino repasar este asunto de los nombramientos. Clave, elegir buenos líderes significa hacer que la iglesia vaya por un buen camino. ¿Correcto? Luego, ya para ir terminando este repaso rápido, porque mi intención solamente es repasar de una forma rápida y pasar algunos asuntos de algunas preguntas, si hay preguntas sobre estos puntos, es que este capítulo 4 también te muestra cuáles son los estilos de liderazgo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que un anciano debería tener? Y cuando uno revisa, te muestra cuál debería ser el liderazgo adecuado, cuáles son algunos estilos de liderazgos inadecuados, te menciona la base bíblica y finalmente eh, este manual termina con dos características claves de un líder. A ver, acá yo hago la pregunta, ¿cuáles creen que deberían ser las características o por lo menos la principal o las principales características de un líder cristiano? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea o no? A modo de repaso, antes de dar paso a algunas preguntas. ¿Cuáles creen que deberían ser algunas características del líder cristiano? Debe ser una persona temerosa de Dios. Temerosa de Dios, muy bien. ¿Alguna Una otra persona que característica? sepa escuchar, Perdón, Benny. una persona que sepa escuchar, Que sepa escuchar, muy bien. ¿Alguna otra idea? Bueno, lo más importante, la intimidad con Dios, para Ah, tener fuerza de Él. la intimidad con Dios, muy bien. ¿Alguien tiene Que alguna sea otra idea espiritual, más? ¿no? Perdón, Dianita, ¿ibas a decir algo? Que sea espiritual, pastor. Que sea espiritual, muy bien. Creo que lo que ustedes están mencionando se resume en dos subtítulos que este manual presenta en este capítulo 4 en la parte 4, que es dos cosas. Uno, el líder debería ser un siervo, ¿correcto? Y dos,
el líder debiera ser un habilitador, un entrenador, un capacitador. Dos características claves, por supuesto que esas características claves para que un líder llegue a ser siervo, necesita tener esas características que usted han mencionado. Un líder espiritual, un líder con comunión con Dios, un líder que escuche. Recuerden que la diferencia de un líder cristiano de un líder secular es que un líder cristiano, la fuente de poder, de capacitación, de transformación, es Dios y su palabra. Cuando un líder tiene esa conexión con Dios y su palabra, se vuelve un líder siervo, se vuelve un líder capacitador, un líder espiritual, un líder que escuche, un líder con intimidad con Dios y esas características que ustedes han mencionado. ¿Ok? Hasta ahí voy terminando este rápido repaso porque yo quiero centrarme en esta última parte en el líder como visitador, clave para el crecimiento y el desarrollo y la vida espiritual de una iglesia. Pero antes de esto, este manual también toca y habla sobre las comisiones que existen dentro de la iglesia. Y saben, las comisiones son necesarias para el buen desarrollo de los eventos y de los planes de la iglesia. Y aquí te explica cuáles son los propósitos de las comisiones, para qué sirve y por supuesto, a ver, voy acá, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Sin embargo, mi pregunta es para los líderes que tienen cierta experiencia. ¿Cuál es la principal comisión de la iglesia? La asamblea administrativa. Por supuesto, la asamblea administrativa. ¿Y cuál sería la segunda comisión clave? No está allí, pero ya lo inferimos. ¿Cuál? El, Luego de iglesias. eso, José, si dijiste eso, es eso, el consejo de iglesia, el consejo regular de la iglesia o la junta de iglesia. Son dos comisiones claves, para un buen funcionamiento. Y por supuesto existen otras comisiones, por ejemplo, hay una comisión clave que toda iglesia debería tener, que es por ejemplo, la comisión de mayordomía. Es otra comisión clave también para tocar la problemática y la evaluación de forma sintética de los problemas de la iglesia. Comisiones claves también. Y finalmente, ya esta parte sexta es una parte también que deberíamos repasar como ancianos de iglesia y líderes, porque cuando uno es líder de una casa, de una iglesia, y cuando uno tiene que lidiar con seres humanos, hay una palabrita que normalmente surge o esta palabrita resume algunos comportamientos que van contra los principios de la Biblia. Y esa palabra se llama indisciplina. Nos vamos a encontrar con hermanos indisciplinados. Nos vamos a encontrar con hermanos que quizás no entendieron su papel en la iglesia o de repente todavía sus corazones no han sido transformados. ¿Cómo actúa un líder frente a la indisciplina? El manual de iglesia es claro para ver cómo se actúa de forma eclesiástica, pero esa forma eclesiástica empieza con un primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso para tratar de arreglar una indisciplina? Si me dices el capítulo, quiere decir que vas por la dirección correcta, porque ahí te presenta el manual por lo menos 3 grandes pasos. Pero ¿cuál es el primer paso? Ahí yo lo estoy mencionando ahí en el resumen. ¿Cuál es el primer paso? Clave. Tiene que ver la aplicación de Mateo. La Antes de cualquier, aplicación. para llegar a una disciplina, tiene que haber la recomendación de Mateo. Correcto. Mateo 18 es el primer paso de toda acción contra una indisciplina. Estamos hablando específicamente de indisciplinas y vuelvo a tocar esto porque ahora estamos en tiempos y voy a ya dejar de compartir para de repente centrarme en algunas preguntas. Eh, Estamos en tiempos, hermanos, donde hay algunas indisciplinas que han pasado a un nivel crónico
y ya no podríamos hablar de indisciplinas, estaríamos hablando quizás de delitos o de faltas graves donde ya los gobiernos locales, los gobiernos nacionales condenan e instan a la denuncia. Cuando una indisciplina pasa de un contexto solamente de índole eclesiástico, doctrinal, de práctica, y traspasa eso para un asunto quizás penal, un delito, allí no podemos aplicar este asunto de Mateo 18. Hay otro protocolo que en algún momento lo vamos a tocar, ¿ok? Mateo 18 y todo eso estamos hablando cuando la indisciplina no salta de las fronteras solamente doctrinales, de prácticas, de temperamentos, eh, de decisiones simplemente marcados por ciertas emociones, etcétera, etcétera. Cuando pasa, es cuando salta esa valla, es otro procedimiento, ¿correcto? Pero es bueno que un líder sepa cómo actuar frente a la indisciplina. Esto es prácticamente un resumen del capítulo 4, que yo te insto, querido anciano, dale un tiempo para leer, por favor, repásalo. Futuro anciano, futura hermana que quieres también acceder a este cargo de iglesia, prepárate con este manual. Entrenémonos. Si sale un manual actualizado, también lo colgaremos ahí para seguir repasando. Hasta aquí en esta primera parte. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo 4? ¿Alguna consulta, alguna situación que tiene que ver con la sociedad pastor anciano o con alguna situación que tiene que ver con las comisiones, con el tipo de liderazgo, con un poquito con la disciplina? Si hay alguna pregunta, háganlo ahora para poder un poquito discutir, tratar de responder, y de repente algún anciano con experiencia acá también me ayudaría para poder contestar esta pregunta. ¿Ok? A ver, ¿alguna Pastor, cuestión, algún testimonio, algo que aportar para crecer en este momento? sí, cuando hablaba sobre las comisiones, ya que estamos hablando en este caso pues de un entrenamiento del equipo de ancianos, entre lo que es la asamblea, consejo de iglesia y diferentes gestiones, el consejo de ancianos, que es donde también se valoran los puntos que son trascendentales o que pueden, en este caso, pues a ese nivel, puede dar una solución. Y lo sabes, pastor, que normalmente antes de llegar al consejo de iglesia, pues tenemos la buena costumbre de poder valorar todos los puntos y así, pues realmente llegue a los puntos que lleguen al Consejo de Iglesia, pues hayan sido filtrados y hayan sido valorados y más o menos, pues el equipo de, en este caso, pastor anciano, podamos ir en una línea, ¿no? Buena aportación, José. Gracias. Allí se nota ya también la experiencia, que por supuesto, gracias. Esa comisión es clave, ya que estamos en la escuela de ancianos. Hay una comisión que se llama el Consejo de Ancianos, clave para poder abordar en primer término cualquier dificultad, cualquier situación propia de la iglesia. Y por supuesto también una de sus tareas es dirimir, filtrar cualquier agenda que se va a tocar en los consejos de iglesia para llevar un orden, para tratar de solucionar cosas que de repente son solucionables en primer término. ¿Ok? Muy buena aportación. Entonces, por lo menos hay 4 comisiones que deberían funcionar en una iglesia. Cuando tú vayas al país que vayas y seas parte de una iglesia, pregunta si existen esas 4 por lo menos grandes comisiones. ¿Cuáles serían esas 4 grandes comisiones? Uno, la junta administrativa. 2, la junta de iglesia. 3, el consejo de ancianos. ¿Y cuál es el otro? El consejo o la junta de mayordomía o la comisión de mayordomía. Por lo menos 4 comisiones que sirven para empujar el carro de una iglesia y desarrollarse de la mejor manera. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere aportar o una pregunta o una
situación Sí, en pastor. referencia a los puntos que hemos tocado, por favor. Yo quiero comentar algo. Esteban, dime, Sí, adelante. vale, mira, bueno, recuerdo que antiguamente se hacía la administración de iglesia para disciplinar a personas que se encontraban en irregularidad, por ejemplo, como el adulterio o casos especiales, como lo que tú estabas hablando ahora, ¿no? De la indisciplina. Pero hoy en día yo veo que esto no, ya no se hace. O sea, mi pregunta es el por qué ya hoy en día no hay esa administración de iglesia donde se disciplinan aquellos hermanos que están irregularmente en adulterio, porque recordemos que esto es una práctica que hacía la iglesia hace algún tiempo atrás, que yo me acuerdo que se reunía toda la iglesia y se tomaba cartas en el asunto y se paraba lo que era el tema del anatema, como dice, ¿no? Cuando hay un anatema dentro del pueblo de Dios. Entonces, hoy en día yo no lo veo, el por qué. Esa es mi pregunta. Buena pregunta, Esteban, ¿ah? Interesante esa cuestión. Mira, eh, el manual de iglesia y sus procedimientos contra la indisciplina estuvo vigente, está vigente y estará vigente a futuro. ¿Ok? Es una práctica que deberíamos hacer frente a la indisciplina. No obstante, cuando ya tocamos casos particulares, tenemos que seguir un procedimiento. Cuando hablo de un procedimiento, allí, no sé si te percataste, y creo que nos percatamos ahí, hay por lo menos 3 pasos que deberíamos seguir. Mateo 18 nos dice, primero con la persona, luego con los ancianos, y si no cambia la conducta, luego con la iglesia. Entonces tenemos que seguir pasos. Ahora, yo no puedo llegar al paso 3 o al paso 4 quizás de la iglesia si es que no he pasado los pasos previos. No sé si lo estoy explicando bien. Yo no puedo ir directamente a decir, uy, voy a disciplinar si es que no paso. Ahora, para pasar el paso 1, como pastor y como líderes, deberíamos conocer el caso. ¿Sí o no? Si yo no conozco el caso, ¿cómo voy a hacer mi trabajo o instar al trabajo pastoral de Mateo 18? No puedo hacer. Entonces, tampoco, y ahí viene 2 cosas que yo quiero resaltar, tampoco me puedo parar en la puerta a ver a las personas, oye, ¿estás en adulterio o no estás en adulterio? Oye, me dijeron que estás en adulterio. No puedo hacer eso. ¿Correcto? Porque finalmente hay 2 cosas que yo debo aprender a diferenciar. Uno, está mi relación con Dios en el cual yo no me puedo meter. Nadie se mete en tu relación con Dios. Y segundo está en las situaciones visibles que yo puedo hacer que afectan la reputación de la iglesia. Es ahí donde entra el asunto de la disciplina, la disciplina pública, si podemos hablar así, ¿no? Cuando algo está afectando directamente la reputación de la iglesia. Entonces, para yo pasar al primer paso, digamos, de la visitación y cerciorarme que hay un pecado que amerita una disciplina, entonces yo debo saber el caso. ¿Y quién me tiene que venir a avisarme el caso? Alguno de los hermanos me tiene que avisar, ¿correcto? Pero ese hermano para avisarme tuvo que haberse cerciorado, ¿correcto? Entonces tuve que haberse acercado y decir, hermano, mira, con el cariño, ¿cómo está tu situación? Si tú lo sabes. Ahora, si en ese abordaje el hermano te dice, no, hermano, yo no estoy. Sí, hay una mujer en mi casa, pero ella duerme en su cuarto y yo duermo en el mío. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Creer, porque nosotros no somos jueces, nosotros no somos investigadores. No sé si lo estoy explicando bien. Yo no voy a poner una cámara en el cuarto a decir, oye, mira, sí, te vi con la cámara, ahí estabas. No puedo, yo tengo que creerle, a menos que la cosa sea muy pública. ¿Correcto? O de repente ya hay, como ha sucedido en casos, cuando hay una denuncia de repente de la esposa, de los esposos o de alguien que tiene pruebas muy explícitas, ahí se hace el trabajo y normalmente lo que se hace,
querido Esteban, y a todos los líderes, antes de llegar a, a esa situación pública, se pide ahora con las pruebas y con el reconocimiento del hermano que cometió la falta, que voluntariamente pueda pedir su carta, darse de baja a la feligresía de la iglesia, ¿no? ¿Correcto? Pero ese trabajo tiene que ver en los pasos previos. No sé si Sí, lo he podido sí, resumir pastor. esto de una Sí, forma pastor, yo lo entiendo, bastante pero sintética. lo que pasa es que últimamente, bueno, no solamente aquí en Europa, en todas las iglesias del mundo, en la mayoría que yo veo y que he estado, pues ya no se disciplina, como le digo, antiguamente sí. Y muchas veces, habiendo las evidencias, los líderes sabiendo de problemas, digamos, problemas puntuales, eh, eh, y no se amonesta ya, no se disciplina. Correcto. A ver, Mira, mira, que yo no soy juez y no estoy juzgando a nadie, solamente claro, estoy haciendo una pregunta correcto. que es una observación que estoy viendo a nivel mundial. Ojo, que no es la iglesia de Talleres, no estoy contra la iglesia de Talleres, no, es algo que está pasando en la iglesia a nivel mundial y ya no hay esa disciplina, bueno, esa forma de disciplinar a un miembro de iglesia como se hacía hace 20 30 años, que eso Correcto. era algo muy, tú lo sabes, pastor, Mira, mejor que yo. mira, Esteban. Y para ya cerrar esta pregunta, que es interesante para un debate sano, alturado y cristiano, cuando uno quiere que haya algún cambio o quiere realmente ser un cristiano genuino, de acuerdo a lo que Dios nos llama o nos pide hacer, no deberíamos generalizar. Vamos a ser puntuales. Yo no puedo decir en todo el mundo se hace, porque yo no conozco el caso de todo el mundo. Yo conozco casos donde la disciplina se sigue dando de diferentes maneras. Ahora, la disciplina en una iglesia no necesariamente tiene que acabar en una reunión administrativa. Porque si nosotros revisamos cuál es la base de nuestra disciplina, querido Esteban, la disciplina es redentiva, no punitiva. Yo no sé si entiendes el término. Nosotros no disciplinamos para castigar o avergonzar a un hermano. Nosotros utilizamos la disciplina para redimir al hermano. Y la redención no tiene que ver con vergüenza, porque Dios no nos avergüenza. ¿Correcto? Más bien, yo te digo, la iglesia hace 20 años atrás, 25 años atrás, era una iglesia punitiva en muchos casos se gloriaba en la vergüenza de los hermanos. Yo he estado en juntas donde algunos hermanos querían saber en qué hotel fue, en qué cama fue y cómo fue la acción adentro, ¿ok? Y yo he estado en juntas administrativas donde el hermano se levanta, a ver, pastor, cuénteme cómo fue. Y quiero que el hermano esté aquí. Hermano, así como tú hablas de una iglesia de 20 años que hacía eso, hace 20 años la iglesia, querido Esteban, te lo digo como pastor, era una iglesia en ciertas latitudes punitiva. Y hasta el día de hoy, algunas iglesias no entienden que la disciplina no es punitiva, la disciplina es redentiva. Por eso Dios nos dejó Mateo 18, para tratar de salvar a los hermanos. Ahora, vuelvo a repetir, no podemos generalizar, Esteban, y a todos los líderes, lo que pasa en el mundo, porque no nos consta. Tenemos que ser puntuales. Vamos a hablar de nuestra iglesia. Yo como pastor, como iglesia de taller, siendo puntual, hasta ahora no conozco un caso de lo que tú mencionas. Ahora, si tú estás preguntando, te felicito porque abres un debate y gracias por eso. Pero en algunos términos yo digo como está sucediendo. Cuando eso está sucediendo, estás dando por hecho que sabes algo. Al saber algo y que yo no sé, quiere decir que tú estás siendo responsable de la cosa que tú sabes. Ya deberías haber practicado Mateo 18 para hablar con ese hermano o esa hermana que tú sabes de la iglesia que está haciendo eso, para que sigamos el procedimiento y tratemos de llevar adelante la disciplina que la iglesia necesita. ¿Correcto? Yo, por ejemplo, no sé, porque si lo supiera, ya sea un momento me hubiese sentado a hablar con las personas que tengo que hablar. Ahora, por supuesto, por ahí me llegan algunos comentarios. Yo siempre digo, oye hermano, si tú me dices eso, ¿por qué tú no vas y le preguntas primero tú? Cerciórate. ¿Por qué si no entramos a una espiral de chismes, de comentarios? Y te voy a decir, hermano, si algo deberíamos cuidar es no lastimar a los hermanos y tratar de que ellos
entiendan su falta, pidan perdón en Cristo y se rediman, ¿no? Es más o menos la intención de la disciplina eclesiástica, ¿ok? Pero yo, Ah, Esteban, yo te felicito por sí, el comentario porque nos abres una temática muy interesante y miren, yo, sí, ya que no, estamos en esta sesión de líderes de escuela de ancianos, me voy a centrar algún momento para solamente hablar de la disciplina, ¿correcto? De claro. tal forma que podamos entender, conversar y realmente concluir cuál es realmente la base de nuestra disciplina. Y vuelvo a repetir, nuestra disciplina es redentiva, no punitiva, ¿no? Nuestra disciplina no es para castigar ni avergonzar, sino es para salvar y hacer que el pecador vuelva a Cristo. ¿Correcto? Esa es nuestra base de la disciplina, ¿no? ¿Está bien, Esteban? Sí, Vamos sí, a parar sí. en el tema Vale, aquí ya vale. porque si no me va a No, faltar tiempo para tranquilo, lo ya que tengo que está. hacer. O si tienes algún comentario final, dale, Esteban, pero que sea muy No, cortito. solamente dos palabritas. Mira, Ya, ya. lo que yo comenté más que todo es para que, digamos, todos los líderes, pues, digamos, cuando se enteran de estos casos, pues que no guarden silencio, sino que, como tú dices, hablen con la persona y si la persona no se corrige, pues habla con los ancianos. Si así la persona no se corrige, pues hablar con la iglesia y ahí ya se toman, digamos, carta en el Correcto. asunto. Pero es que no se Así ha es. vuelto a hacer esto, ¿me entiendes? O sea, se está pasando muchas cosas por alto y no es que yo sepa y me esté guardando algo, no. Es algo que se observa que debería de nosotros Correcto. llevar Claro, Esteban. unas normas, unos principios que no se deben de perder dentro de la iglesia, porque como dicen muchos, el mundo ya se está metiendo a la iglesia Por y eso está, vuelvo a repetir, Esteban, ¿entiendes? gracias, pero Ya está, ya está. no, perfecto, pero una vez más, quizás voy en tratar de corregir ciertos términos. No podemos decir, estoy observando eso porque si no sabemos a ciencia cierta de qué, no podemos observar lo que no sabemos, ¿correcto? José, Sí, bueno, este tema es bastante delicado porque para poder señalar a alguien o acusar a alguien debemos tener pruebas y pruebas que incluso de por medio, pues hasta podemos meternos a terrenos de asuntos legales, porque no se puede señalar a nadie ni acusar a nadie de algo que no tengo pruebas. El hecho de que las cosas aparentan, tampoco nosotros podemos darlo como sentado y como hecho. Ahora, bien lo has dicho, pastor, o sea, cada iglesia, pues que asuma su responsabilidad, pero si hasta aquí no se ha visto o no hemos tenido una administrativa, no quiere decir que seamos una iglesia perfecta, pero que tampoco, porque no hay disciplina abiertamente, pues no nos estamos preocupando en este caso por la vida espiritual de nuestros hermanos. Indudablemente que sí, pero son temas que empezando, bueno, lo has dicho, que es importante este consejo que tenemos, ¿no? Aplicar Mateo y a partir de ahí, pues se puede llegar hasta la disciplina, pero si es que si no tenemos disciplinas, es porque, pues, no hay de momento, ¿no? O sea, no es que por eso nosotros caigamos al mismo saco, entre comillas, como todo el mundo lo hace, ¿no? Cada uno buena ahí ya aportación, tocamos José. fondo. ¿Mm? Sí, 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 buena aportación, ¿ah? Yo resalto dos puntos para cerrar esta idea, vuelvo a repetir, muy buena temática, Esteban, que has abierto, lo vamos a seguir hablando, es importante entender este asunto, pero yo resalto dos ideas que no me metí a esa parte, yo solamente hablé de la parte de vista eclesiástica, ¿no? Pero hay otra parte que es la parte penal, y ahora con las reglas más estrictas y en un país en el cual las reglas son estrictas, ¿no? Uno no puede entrar fácilmente a decir o afirmar cosas que uno no tiene pruebas porque se puede meter en un problema legal. Uno y dos, vuelvo a repetir, y me gustaría, Esteban, que escuches esta parte, ¿ah? ¿Ok? Escucha esto, ¿ah? El hecho que una iglesia no haga disciplina no significa que está mala, así que no generalicemos porque la prueba de una buena iglesia no significa que tiene que disciplinar. Más bien de repente, en el caso, hablemos en el caso nuestro, el hecho que no haya disciplina significa que estamos tratando de hacer ese consejo de Mateo 18 cuidando a la feligresía
y evitando que esto llegue a mayores, ¿no? Pero buen comentario. Voy a compartir, hermanos, lo que quiero o lo que quería hacerles participar en esa segunda parte. Permítame unos minutos más y luego también abriremos una tanda de preguntas para cerrar esta sesión del Consejo de Ancianos. Y gracias, gracias Esteban, José, a todos los que están acá, porque al abrir estas ventanas de diálogo nos permiten crecer, compartir nuestras ideas y crecer, ¿ah? Que ese es el objetivo de esta reunión, ¿ah? Mira, voy a compartir mi pantalla porque... Hola, hola. Pastor, buenas. Disculpe, yo estoy acá en plena labor, pero estoy escuchando esto de del adulterio y toda esa cosa, ¿no? Posiblemente hay casos en talleres, pero son de visitas, pastor. Son de personas que están conociendo el evangelio, que están yendo a la iglesia. Lógicamente conviven, ¿no? O sea, tienen convivencia, asisten a la iglesia, pero posiblemente Esteban de repente se confunde, ¿no? Que son hermanos de iglesia. O sea, ese es el problema, ¿no? Hay visitas, ¿no? Hay amigos que están en esa situación. Yo no he visto, yo conozco dos, tres parejitas porque conviven, por eso que no se pueden bautizar ni nada. Pero asisten a la iglesia, van cada sábado y todo eso. Ese puede ser el problema que se ve. Correcto, mira, mi hermano Luis Claro, Castro. yo les hablo a esas personas. Oye, ¿cuándo te casas? Oye, ¿cuándo se matrimonio? Correcto. Está bien, Luis Castro. Mira, ese detalle que nos has dado también es un elemento que hay que considerar, ¿no? Lo que estamos discutiendo aquí es un asunto de hermanos que pertenecen a nuestra feligresía, ¿no? Yo personalmente, desde que soy pastor de talleres, no he bautizado a nadie en convivencia. Y ustedes Claro, eso están no se debe hacer, no libres, se debe a hacer. nadie, ¿correcto? Yo como pastor de iglesia, mientras Claro, estoy en talleres, nos consta, eso yo no he nos consta. visto algún líder que esté conviviendo o esté faltando a ese deber de estar debidamente casado y con su familia. Sin embargo, si hay casos, como dice Luis, de personas nuevas que están asistiendo a la iglesia y eso no es muestra de que la iglesia no actúa. No es nuestro deber actual porque los hermanos recién están conociendo la iglesia y seguramente algún momento ya corregirán ese asunto, ¿correcto? Pero acá tengamos mucho cuidado. Nosotros somos líderes apreciados y no somos llamados a apuntar ni a lastimar a nadie. Es más, cuando esa persona está conociendo a Cristo o está intentando arreglar situaciones que les parecían normales antes de conocer el Evangelio lindo. Y les digo por qué. Y voy a decir acá muy puntualmente. Hay hermanos que están entrando a la iglesia con algunas prácticas, con algunas situaciones tristes de su vida, que a mí no me gustaría escuchar, o por lo menos de los líderes, que estamos lastimando o desanimando a esas personas. Yo le comenté a mi esposa, lo digo brevemente, vi a una persona que yo he visitado hace poco tiempo en la iglesia. Les voy a decir sinceros, cuando lo vi, mi corazón fue removido porque sé que Dios está haciendo cambios en esa persona. Y oro al Señor para que no aparezca un agente satánico, voy a decir así, que desanime a esa persona. Algún día les contaré un poco más del testimonio porque estoy esperando esa plena transformación y conversión de esa persona que ha sido tocado por Cristo. ¿Qué hay, apreciados? Por eso les digo, tengamos mucho cuidado de apuntar o de calificar si es que no tenemos la certeza o no seguimos el consejo de Mateo 18, ¿no? Hermanos, bueno, qué buena charla. Gracias, Esteban, porque has abierto una temática linda y a todos por su aportación y sé que acá todos estamos con el corazón sinceros queriendo aprender y eso valoro y estamos aprendiendo. Miren, voy a compartir ahora esta parte, lo voy a hacer muy rápidamente porque quiero terminar. Y el material ya estará en el espacio, en el espacio web, para que ustedes lo puedan revisar.
pero voy a correr muy rápidamente esto. Ya no me llevará muchos minutos para acabar a una hora adecuada y esto es importante. Miren, si hay una tarea que a mí me gustaría motivar una vez más a los ancianos y a los líderes de iglesia, si hay una tarea que deberíamos hacer y practicar, es la visitación. Si solamente dejamos que quizás el pastor intente visitar a todas las ovejitas, quizás algunas se extravíen, porque a veces el pastor quizás no llegue a visitar a todas por la agenda, por el tiempo y por diferentes circunstancias. Por esa razón, si hay una tarea que debería ser resaltada y practicada por un anciano, es la tarea de la visitación, que es una fusión pastoral. Recuerden que los ancianos son pastores locales. Es una tarea evangelizadora porque no solamente deberíamos visitar a los miembros, deberíamos también visitar a algunos hermanos por ahí que están conociendo a la iglesia, y es fraternal. ¿Qué significa esto? No hay mejor momento o lugar para acercarse a una persona, para entablar amistad, para hacer una familia, que una visitación. Si un líder solamente remite su liderazgo a un momento en el sábado, en un culto regular de la iglesia, entonces será un líder lejano, porque la fraternidad, la familiaridad, la amistad se gesta en una visita. Por esa razón, eh, Jesús era el primero en visitar. Lucas 19:10, Juan 1:14 muestra cómo Jesús le gustaba visitar y en esa visitación sanaba, enseñaba, acompañaba. Lo vas a ver a Jesús siempre en las casas. Y si Jesús estaba en las casas, querido anciano, querido líder de iglesia, entra a las casas. Toma un tiempo para la visitación, por favor. Cumple tu deber también. Apoya al pastor para lograr que las personas puedan acercarse a los líderes, acercarse a la iglesia. No te olvides, es una función pastoral, evangelizadora y fraternal. Ahora, cuando uno va a buscar el fundamento bíblico de la visitación, hay hay mucha base bíblica, hay muchos ejemplos de cómo la visitación cumple un rol importante en el crecimiento del cristiano, de la iglesia, de los amigos. Por ejemplo, Mateo 25:36, estuve enfermo y me visitáis, me has visitado. Hechos 20:20, Pablo dijo, no he rehuido anunciaros nada que fuera útil y les enseñé públicamente y en las casas. O sea, no solamente el culto es clave, también las casas. Santiago 1:27, la religión pura y verdadera, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas, la visitación. Miren, con razón, cuando tú visitas, querido anciano de iglesia, por lo menos vas a practicar estas tres cosas. Y si tú practicas esas tres cosas, ten la certeza que la iglesia crecerá. Los hermanos, las ovejitas se sentirán amadas, cuidadas, amarán su iglesia, amarán a Cristo. Cuando tú visitas es un acto de amor, porque solamente le das tiempo a quien te interesa. Si algo no te interesa, no lo vas a poner en tu agenda. Hermanos queridos, amemos a nuestros hermanos, líderes, amemos a nuestros miembros. Y el amor se refleja en una característica, la visitación. Segunda situación que tú haces cuando visitas, cuidas espiritualmente. Estás cuidado de tantos lobos que quieren entrar a las casas de nuestros miembros. Y tres, haces que haya una edificación, una oración, un abrazo, un texto en las casas, edifica, construye, levanta. Entonces, hermano líder, no te olvides esas tres cosas que vas a hacer, vas a cumplir cuando tú entres a una casa. Amarás, cuidarás y edificarás. ¿Está bien? No lo olvides, ¿ah? Ahora, algo más. Hay algunas claves, antes de pasar al momento de las preguntas, que me gustaría que tú puedas recordar de las visitas. Hay claves, hay detalles que no debes olvidar. Uno, por ejemplo,
la visita, según Mateo 20:26, debe ser una visita con actitud humilde. No vas como un jefe, como un capataz, vas como un siervo, vas como un pastor siervo a, a amar, a escuchar, a estar con esas personas, con la familia. Segunda situación que debes considerar. Por favor, pide la presencia del Espíritu Santo en la vida, porque cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, según Hechos 6:3, entonces vamos impelidos de amor, vamos transformados con ganas de escuchar, con ganas de ayudar, con ganas de restaurar. Por favor, cuando visitas, aprende a ser discreto, sé empático. ¿Qué significa? Colócate en los zapatos de la persona, de la familia, porque nosotros no vamos a levantar el dedo ni a acusar, vamos a ser empáticos y ser sabio, ¿correcto? Ya algún momento voy a colgar en ese espacio algunos tips de cómo se hace una visita correcta. Otro detalle, por favor, las visitas son con propósitos claros. Uno no va a visitar para comer, para chismear, para acusar, no, uno va para consolar, uno va para instruir, uno va para animar y en el caso de amigos que no son de la iglesia, uno visita para evangelizar, ¿correcto? Y finalmente, un visitador está preparado para orar, tiene un conocimiento previo de la persona o de la familia que va a visitar y normalmente lo que hago yo antes de visitar, me averiguo algunas cosas de la familia para poder yo conversar sobre esos puntos o finalmente cuando estoy en la casa agarro un cuadernito y apunto algunos datos que me interesaría conocer de la familia, sus cumpleaños, lo que les gusta, algunos pedidos de oración que yo llevo a casa y ahí en casa yo oro por esos pedidos, ¿ok? Son algunos tips, algunos detalles. Yo acá no pretendo abarcar todo en la visitación, pero por lo menos resaltar algunos asuntos claves de lo que debería ser un anciano de iglesia o un líder de iglesia. Y finalmente, estos detalles lo van a ver en el artículo que es un poco más exhaustivo, que está en el espacio web, que si te interesaría saber, escribe para meterte al grupo de los ancianos, de la escuela de ancianos, perdón, y ahí vas a ver más detalles, ¿ah? Porque hay diferencia entre visitar a un cristiano y visitar a un no cristiano, ¿correcto? La mayor diferencia de visitar a un no cristiano es que tú vas para evangelizar, tú vas para sembrar interés, tú vas para conectar, para, para que la persona se interese por la iglesia, se interese por Cristo. Tú no vas a uno cristiano a imponer, tú no vas simplemente con el afán de transformarlo a una religión, tú vas como un amigo, como alguien que quiere lo mejor para ese no cristiano. Una visita a un cristiano debe ser breve y sencillo, no debe ser muy complejo, ¿correcto? Y por supuesto, una visita a un no cristiano es el primer contacto. Quizás esa visita podría ser la puerta que lo lleve a quedarse en la iglesia. Ahora, esa visita a un no cristiano difiere, por supuesto, de una visita a un cristiano, ¿no? Porque en términos claros, la visita a un cristiano tiene o tiene la tendencia de edificar, restaurar y animar. O sea, vas a conservar, vas a ayudar para que esa experiencia espiritual de esa persona, de esa familia, crezca de tal forma que se arraigue más a Cristo y al arraigarse más a Cristo, por supuesto que permanecerá en la iglesia. ¿Ok? Estos detalles lo van a ver con mayor detenimiento en el artículo que ya está allí en el espacio web que lo tenemos para los ancianos que, que practican, a los ancianos que están practicando, que están elegidos, a los que quieren ser ancianos o a los que son líderes de la iglesia. ¿Cuáles deberían ser las tareas de un anciano? Por favor, querido anciano, ten una lista de visitación. Cada anciano debería tener una lista de visitación. Dos, programa por lo menos 2 visitas a la semana, ya uno por semana, querido anciano. Si son dos, que es lo básico, quizás hace una visita a un no cristiano y a un hermano cristiano, a una familia cristiana, a una familia no cristiana. Querido anciano, por lo menos 2 visitas por semana. Tercero, ora diariamente por tu lista de visitación, por esas personas
que tú consideras que vas a visitar, ora por ellos antes de ir a verlos. Y cuarto, por favor, para que tengas una lista de visitación, tienes que estar pendiente de la asistencia de la feligresía. Cada vez que entres a la iglesia, pregúntate, ¿alguien no vino a la iglesia? Y si no vino, ¿por qué no vino? Si hay una razón por qué no vino, yo tengo que ir a preguntar y a rescatarlo. Un anciano que tiene esa inclinación, un anciano visitador, es un anciano que hará que la iglesia crezca, se edifique y como alguna vez mi esposa me dijo, en mi turno yo voy a intentar que ningún enfermo se me muera. Yo quiero entregar mi turno, todos salvos. En otras palabras, aplicando esta frase médica, a mí me gustaría que en nuestro turno de ancianos y de pastor, ningún hermano se pierda, porque ahí estamos los pastores, los ancianos, los líderes, buscándolos, animándolos, rescatándolos y presentando a Cristo como la mayor razón y la mayor solución a todas las dificultades. Hermanos, esta era la parte de la visitación. Voy a abrir preguntas de repente muy breves para ir terminando ya esta sesión y poder cerrar ya esta cuarta sesión y en breve estaré motivando para la siguiente sesión, que va a ser el próximo mes. Vamos a ir suave, lentamente. Yo sé que hay muchas capacitaciones, pero vamos despacio, lentamente, por grupos. Estoy capacitando ahora por grupos, por estratos, de tal forma que pueda ser efectivo en la capacitación. ¿Alguna pregunta sobre la visitación quizás o alguna recomendación? En primer lugar, quiero hacer un llamadito. Los ancianos y líderes están acá. ¿Se comprometen a tener una lista de visitación? Amén. Levantan la mano. Amén, amén. Gloria al Señor. Oh, amén. Si el primer anciano levantó la mano, ya estamos. Ya taller va por buen camino. ¿Ah? O sea, si Amilcar levantara la mano, ya con eso yo me voy a dormir en paz. ¿Ok? ¿Todos listos? Oye, Amilcar ha puesto una foto, se ha ido a dormir y a mí ni se mueve. Mira, ¿qué hacemos? Oye, misericordia. Parece mi hijo cuando pasaba a clases, ponía una foto de él y se iba a dormir hoy. Oye, misericordia. Se me Bueno. bloqueó la pantalla, pastor. Oye, muy bien. Ya, Quiere decir que tú has levantado arrepiéntase. la mano. ¿Algo más? ¿Alguien más dice amén? Rosy, Luis, Dianita, Minerva, por lo menos comprometemos a tener una lista de visitación. Amén. Yo creo que la Amén. visitación Amén. salva, salva gente, salva personas, salva Amén. vidas. Amén. Bien dicho, Amén. Gloria a Amílcar. Una Dios. visita salva personas. Imagínate, si yo normalmente trato de visitar 1 o 2 visitas por día, trato de visitar por lo menos en la semana unas 10 personas. Imagínate si sumamos acá 10 más, una persona más. ¿Tú te imaginas 20 familias visitadas cada semana o 15 o 10? Hermanos, salvaremos a nuestra iglesia y evitaremos que esos lobos que La representan paz. iglesias satánicas no entrarían en esas casas y se llevarían a estas ovejitas. Yo les insto, hermanos. Yo en breve voy a hacer un rolcito de visitaciones para motivar. Algún momento Luis Castro como mayordomía hizo unos stickers bonitos. Luis, habría que volver a hacer los stickers, a motivar nuevamente la visitación, Luisa, con esos stickers, por favor. Y pásame el modelo porque lo voy a implementar también en la iglesia de Clot, el asunto de colocar ahí en algún lugar casa visitada, ¿no? Qué bonito, ¿no? Como una representación de que la iglesia se está moviendo en la Sí, visitación. pastor, yo tengo el análisis inclusive de cuántas parejas me han visitado y cuántas no. Amén. No hay que perseverar, Hay que querido. ver. A veces las cosas se complican, pero no debemos bajar la guardia con la visitación. Amén. ¿Ok? Y a todos. Hermanos, ¿alguna pregunta más? Si no hay alguna pregunta, y quiero terminar con un cántico, alguna cuestión más, terminaremos con un cántico y con una oración. Gracias, apreciados líderes, ¿ah? Por la paciencia, por este momento de entrenamiento. Por favor, lean, repasen los manuales, los artículos. Si alguien quiere recibir este material, escríbame y le voy a poner al grupo de la escuela de ancianos, pero participa. Yo ahora estoy siendo muy riguroso con los grupos. El que no participa, y algunos me dicen, pastor, ¿por qué me has sacado del grupo? Porque no te manifiestas, pues pecador, le digo. ¿No? Yo quiero trabajar con aquellos que se mueven, que están ahí atentos, ¿no? Así que apreciado, voy Siervo a José. si alguien quiere que yo le ponga en el grupo de la escuela de ancianos también, me dice y ahí estará para seguir aprendiendo y creciendo. Vamos a cantar, apreciados, y con eso terminamos la,
la clase de hoy, ¿ok? Permítanme levantar un poquito el cántico. Segundo, por favor, se me ha cerrado y cantamos. Si alguien tiene alguna otra pregunta después, me escribe o con confianza me la formula y ahí estaremos listos para cantar o para responder y cantar. Estoy pensando en el cántico. Bueno, pastor, solamente un momentico. Lo que pasa es que algunas visitas se complican es porque algunos hermanos viven en habitaciones y no permiten pues que uno vaya allá. Entonces ese ha sido uno de los problemas también a veces de la visitación. Sí, perfecto, Luisa. Gracias por la pregunta. Para cerrar, y te respondo en 10 segundos. ¿Sabes lo que yo hago normalmente? Yo sé que a veces hay complicaciones de habitación, de casas. Yo le digo, hermano, yo si no podemos, aunque sea nos juntamos en la esquina de tu casa, debajo de un árbol, en una banquita, o de repente nos sentamos ahí en un lugarcito a tomar en una terracita a tomar un refresquito, pero déjame acercarme a tu casa y ya está, porque la visita no necesariamente tiene que ser en la casa, sabemos la problemática. La visita tiene que ver con el momento, con la compañía, con ese momento de oración, con ese momento de palabras de exhortación. Ahí está la visita, ¿correcto? Así que nada nos frene. Yo siempre digo, hermano, yo sé, sí, porque algunos hermanos dicen, no, no me visite porque no tienen un lugar, ¿no? Donde recibirnos, pero yo le doy la alternativa. Si quieres, yo en la esquina de tu casa, debajo de un árbol, ahí dame 10 minutos, nada más. ¿Ok? Esa sería la respuesta para esas personas que no tienen un lugar donde recibir. Ahora sí, hermanos, comparto la pantalla. Hay una antorcha en cada ser, algunas brillan y otras que no se ven. El Espíritu Santo, su fuego viene a dar, la antorcha enciende y la hace brillar. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la luz. Mira a tu hermano cómo ha tratado de encender la antorcha de otro modo. Y hay muchos otros que van buscando hallar la antorcha de la verdad. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la luz. Como familia, un solo pueblo, la antorcha alcemos al cielo azul. Padre, pedimos
al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha